Me parece que ya está, no hay que jugar a las escondidas con este tema, ¿no? Si nosotros de la oposición decimos que van a salir los halcones, que por qué mandó el vicegobernador, no da para más el tema, el gobierno nos quiere presentar cómo está la situación, por el informe que nos quiere brindar, serie de economía sobre el fondo, sobre la negociación con el Fondo Monetario. Desde Juntos por el Cambio decimos vamos a actuar con responsabilidad, todo eso lo menos que tenemos que hacer es ir a que nos den el informe. Esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros. Bueno, muy buenos días, ¿cómo les va? Sean todas y todos bienvenidos. Acabamos de escuchar a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, el responsable, recordemos, entre otras cosas, de la cárcel injusta de Milagros Sala, hablando, mostrándose como uno de los dialoguistas de la oposición, ¿no? Datos para no olvidar. Juntos por el Cambio se encuentra en una disputa y en una interna ya mirando al 2023. Rodríguez Larreta, recordemos, uno de los posibles candidatos a buscar la primera magistratura del país por Juntos por el Cambio, y Gerardo Morales también dijo, nosotros tenemos que jugar. Por eso también hay que entender qué está pasando en el interior de Juntos por el Cambio. Morales reconoció finalmente lo que todos sabíamos, que ese es el gobierno que contrajo la deuda, que nos sumió en la situación que hoy está atravesando nuestro país, en una negociación con el Fondo Monetario Internacional, que está llegando a una de las etapas más sensibles, si se quiere. Porque ayer, en la reunión que se dio en la Casa de Gobierno, el ministro de Economía, junto al presidente Alberto Fernández, dieron señales de el pacto fiscal, el objetivo del déficit fiscal, y de alguna manera, llamémoslo como es, la receta del Fondo Monetario Internacional, que es la esencia del organismo de financiamiento internacional, que siempre quiso aplicar. Prestan dinero para condicionarlos, para aplicar las recetas del fondo, que son recetas de ajuste, todos lo sabemos, que castiga a los sectores más vulnerables. Y en ese marco de esa reunión, donde Guzmán quería exponer las negociaciones, los puntos más sensibles de esas conversaciones, la oposición dijo, no, yo no voy a participar. Y aparece Morales diciendo, bueno, tenemos que ir, tenemos que aparecer. La pregunta que nos tenemos que hacer, me parece, es ¿qué se está jugando detrás de esas declaraciones, no? Detrás de esa buena postura. ¿Por qué ahora quiere dialogar? ¿El Ejecutivo habrá negociado algo? Por eso pensamos en Milagros Sala automáticamente, ¿no? Un país que había pedido incluso llegar este año a una Navidad sin presos políticos, y aquí estamos. Es clave escuchar los análisis, la mirada de Víctor Hugo. Buen día, Víctor Hugo. Buen día, Lourdes. Es que la mirada mía es esa, la comparto plenamente. Lo único que nos falta es tener que enamorarnos de Gerardo Morales, porque estamos hablando del carcelero de Milagros Sala, de un hombre cruel, mentiroso, perseguidor, estigmatizador, capaz de cualquier tipo de daños, y lo ha hecho. Ahora, por sus conveniencias políticas, en la pelea que tienen dentro del PRO, aparece por un momento dándole una mano al gobierno. No sé hasta qué punto. ¿A quién le hace falta que le digan que la deuda ha sido contraída por el PRO? ¿A quién le es necesario que le aclaren cómo se construyó la monstruosa deuda con el Fondo Monetario Internacional que ahora enloquece al país? Chocolate por la noticia. Pero si detrás hay una especie de acuerdo, muy lamentable, pero será el precio de la política. La política también tiene eso, hay que defenderla, porque la política es la única herramienta posible para salvar a los más vulnerables, a los sectores medios. La democracia y por supuesto esto que dije antes. Pero de ninguna manera Gerardo Morales puede ser un personaje potable después de todo lo que ha hecho, porque no solamente se trata de eso. Él estableció en su provincia una especie de laboratorio para tener así a Milagros Sala como la primera presa política de una estafa moral a la República, como ha sido la mesa judicial y todo lo que pasó después con los encarcelamientos. Probar con Milagros Sala, esto que horrendamente lleva ya más de 6 años, fue un ejercicio político hecho a nombre
del macrismo, ha sido un gran seguidor de Macri, y ahora en la deconstrucción que se da dentro del PRO pueden aparecer expresiones de esta naturaleza. La negociación, si existe, a mí me perturba, porque negociar con Gerardo Morales es entregar definitivamente a Milagro Sala. Ahora, si Gerardo Morales, que es lo más probable, es en lo que creo que ha sucedido, motu proprio, porque le conviene políticamente diferenciarse del resto oprobioso del PRO, toma esta decisión, allá él, pero que no aparezcan gratitudes, que no aparezcan elogios, porque quienes siguen al gobierno y se han tenido que tragar muchas cosas, justamente porque la convicción general todavía acompaña lo que el gobierno quiere, no podrían resistir una alianza, un acuerdo, un andar del brazo y por la calle con Gerardo Morales. Ya hubo que tragarse la construcción que el gobierno en los tiempos iniciales de la pandemia hizo de Rodríguez Larreta. Lo proyectaron de tal manera que lo convirtieron en candidato a presidente. Ahí nomás lo traicionó a Macri y ahí salieron a dividirse. Los que quieren que siga Macri, los que quieren que sea Larreta y los que quieren ser ellos mismos, como el caso de Gerardo Morales, que también, igual que Patricia Bullrich, que María Eugenia Vidal, están con una gran expectativa de ser los candidatos a presidente para la derecha en las elecciones del 2023. A mí me parece que no agrega nada lo de Gerardo Morales, tan solo la posibilidad de decir, vieron, ustedes mismos lo están diciendo, la deuda la contrajeron ustedes. ¿Y qué vamos a decirle a la gente si cualquiera se da cuenta lo que fue la deuda que desde el primer día tomó el gobierno anterior? Parece mentira lo que consiguen, Lourdes, que estemos reconociendo como interesante que alguien diga la deuda la generamos nosotros como integrante del PRO. Víctor Hugo, ¿y podemos pensar que podría ser otra estrategia para legitimar un endeudamiento que fue ilegal en nuestro país? No olvidemos que nunca pasó por el Congreso, que hay una investigación. Alberto Fernández fue el propio que dijo, vamos a iniciar la querella criminal por el endeudamiento, pero quedó parado, no avanzó demasiado y en el mientras tanto negociamos. ¿No será un intento por lavarle la cara a algo que fue ilegal en el país? Es posible. Se juega políticamente, como nunca, en este tema del Fondo Monetario Internacional. El gobierno no creo que necesite de quienes tan mañosos son como para estar permanentemente jugando en contra. En ese sentido, lo de Gerardo Morales podría significar algo para la discusión que hay, pero la misma es con el Fondo Monetario Internacional. Y el gobierno no debe perder la postura inicial de estar bien parado en el centro del ring y con la guardia levantada. No se puede permitir que el Fondo Monetario lo lleve otra vez a las cuerdas al gobierno, porque no tiene los elementos, porque no tiene nada para decirle a este gobierno. Se lo puede decir al anterior. Es verdad lo de la continuidad jurídica y que la deuda no habrá más remedio que pagarla en su momento, juiciosamente, para no hambrear todavía más al pueblo argentino de lo que le hicieron los neoliberales. Es muy perturbador todo, Lourdes, que estemos discutiendo esto sobre la forma de negociar con el Fondo Monetario Internacional y que se esté dependiendo de personajes como Gerardo Morales y algún otro integrante del PRO para reconocer el tipo de deuda que ellos contrajeron, que es delincuencial, que ha sido un desastre para la Argentina. A mí me da muchísima pena, porque tienen ese poder. ¿Cómo estamos discutiendo esto? ¿Cómo es que empezamos el programa y no tenemos otra salida que con esto que ha generado Gerardo Morales diciendo la deuda la contrajimos nosotros, esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros? Lo mínimo que tenemos que hacer es que recibamos el informe, o que nos den el informe, algo por el estilo. Vamos a actuar con responsabilidad. ¿Tuvo responsabilidad para denunciar la deuda en el momento en que se contraía? ¿De qué tipo de responsabilidad habla? ¿De qué se está apartando Gerardo Morales, que de todas maneras es tan responsable como cualquier otro integrante del gobierno anterior de la deuda que se generó? Por ahí alguien dice, bueno, pero tomá en positivo que ahora está diciendo la contrajimos nosotros y está haciendo ese reconocimiento. Bueno, si lo quieren tomar por ese lado y el precio no es amigarse con un carcelero, con un personaje de la catadura moral de Gerardo Morales, un tipo absolutamente
cambiante, que siempre ha vivido al servicio de sus propios intereses. Yo recuerdo todavía aquel ridículo que hizo mano a mano con Amado Vudú cuando discutieron en el Congreso. Eso es inolvidable. Uno tiene muy en cuenta cómo luchaba contra Macri en el tema del correo y cómo de pronto después se había dado todo vuelta y era uno de los que estaba defendiendo a Macri en el tema del correo. El partido que juega la oposición es interesante, pero para mirarlo de afuera. Involucrarse afectivamente es la lucha contra el poder real. Gerardo Morales es un representante del establishment, del poder real, políticamente capaz de cualquier cosa, hasta de esto que parece positivo. Raúl de la Torre hoy escribe en página 12 la delgada línea roja del acuerdo, ¿no? Y la necesidad, Víctor Hugo, de buscar ese consenso local. Por eso ahora, ayer pegaron el faltazo en la reunión con los gobernadores, pero van a ir el lunes. Incluso dicen, hasta el propio Rodríguez Larreta no le queda otra que sumarse. Aseguran que ese consenso local busca romper la famosa receta del fondo, porque lo que está ahora en juego es el programa fiscal, ¿no? Que es la conjugación de ingresos y egresos. Y el FMI, ¿qué dice? Ajustemos, achiquemos el gasto social. ¿Es por eso que se necesita ese acuerdo incluso con la oposición? A mí me da la impresión que todo lo que se seguir por las buenas con la oposición, en la medida en que a ellos políticamente les sirva, porque solamente por eso podrán portarse bien, que políticamente les sirva acompañar este momento para no quedar una vez más como lo que son, grandes traidores de los intereses de la nación, porque fueron los que contrajeron una deuda oprobiosa y, bueno, y dieron vuelta la República, todo hecho para mal. Creo que sí se puede lograr que hasta Rodríguez Larreta y Gerardo Morales y todos sentados en la mesa estén participando de un acuerdo. No hay que despreciarlo y hay que buscarlo, y es una política de buena ley la de procurar eso. Los precios a pagar son lo importante a tener en cuenta, porque el gobierno no debería, este gobierno, pagar ningún precio en el tema del Fondo Monetario Internacional, porque no es responsable, es víctima, y junto con el gobierno es víctima todo el pueblo argentino de lo que hizo esta gente. Ojalá que puedan aportar algo en positivo, porque toda la composición que se dé dentro del país ayuda en la discusión con el Fondo Monetario Internacional, aunque a mí me gustaría la fortaleza moral por encima de las cuestiones económicas, que el gobierno piense que no hay más remedio que ceder frente al Fondo Monetario Internacional. El fondo no tiene razón. El fondo se portó como un grupo de delincuentes que le dieron un dinero que jamás le entregaron a ningún país y un volumen de dinero que jamás le dieron a ningún país para participar de las elecciones del año siguiente. Y se lo dieron en los muy pocos meses inmediatos del préstamo. No es que le dieron 10.000, a los 6 meses 10.000, y así sucesivamente. No. Le dieron todo junto para que pudieran accionar desde el primer momento. Casi todo el dinero del Fondo Monetario Internacional vino junto. Es muy doloroso, Lourdes, amigos de la AM750, que tengamos que discutir esto poniéndonos en actitud defensiva. El gobierno tiene que repartir como un boxeador que está en el centro del ring y hostiga a su adversario y le mete un cross diciéndole: vos diste esta deuda de una manera delincuencial, y después le mete un gancho diciendo: y te vamos a pagar cuando se pueda, y después lo lleva contra las cuerdas y le dice: ¿me entendés? Porque tiene que haber alguna respuesta de ese tipo para la dignidad de la gente. No nos olvidemos que si el gobierno mañerea en esto de no pagar la deuda de inmediato, le va a venir el famoso riesgo país, se lo van a poner en 3.000 o 4.000, van a aparecer los delincuentes de Lehman Brothers que hundieron al mundo en un hecho bochornoso como el del 2008, van a hacer muchísimo contra el gobierno, pero el gobierno consiguió el apoyo del G20, del G7, todos ellos saben que cómo fue la historia de la relación del fondo con la Argentina, y todos saben que estamos saliendo de la pandemia. Por consiguiente, la Argentina, si no, ¿para qué servía? Cada vez que leíamos en algún título o la satisfacción del presidente o de los ministros diciendo
y el respaldo no sirve para poder plantarse firme frente al Fondo Monetario Internacional y se está dependiendo de Gerardo Morales o de Rodríguez Larreta y es para balearse en un rincón, como dice el tango. Comienza la mañana a las 7:50. Fuerte abrazo, Víctor Hugo. Hasta luego, Lourdes, cuando quiera. Por cierto, hay por ahí un audio de Juliana Di Tulio que quizás valga la pena escuchar, cuando dice: no puede ser que no estén todos los canales, las radios en la puerta de la Casa de Vidal. No sé si lo podemos escuchar, Lourdes, sí, porque me lo mandó el equipo de producción para que tomara nota de lo que está ocurriendo, y me parece interesante. No puede ser que no se exprese quién es. O primero que no le vayan a preguntar, no estén todos los canales en la puerta de la Casa de Vidal, no estén todos los canales, y las radios y los diarios en la puerta de la casa de Macri, bueno, ahora del country, donde comparte Macri, una vez más, ¿no? Con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, como si hubiera sido poco sacarse la foto con el procurador de mi provincia, la provincia de Buenos Aires. Bueno, lo que dice Juliana Di Tulio es una gran verdad, y una gran pregunta lo podemos hacer de esa manera también. ¿Cómo puede ser que no estén todos los canales y las radios? Bueno, esto es lo que justifica que Vidal y Macri hayan podido hacer lo que hicieron y ahora resulten impunes. Imagínense si hubiera sido en el sentido contrario, desde el punto de vista político, lo que sucedería con los medios de comunicación. Y esta es la realidad a la que hay que enfrentar. Lo de la Gestapo, como le llaman, el Gestapo Gate, como quieran ponerle, es un escándalo que no tiene proporciones con ningún otro que yo conozca en el mundo entero. Es una locura. Puede ser que ahora, hoy que estamos en aniversario de lo que pasó en el Capitolio, podría citarse que también lo que se da ahora en los Estados Unidos con el encubrimiento de quienes atacaron nada menos que el Capitolio, tiene que ver con esa manera de comportarse del poder real, que es llevarse todo por delante. Y también están los que simplemente asisten, Lourdes, a que las cosas sean de esta manera, sin hacer absolutamente nada, sin jugarse. Yo recuerdo perfectamente lo que pasó el juez Carzoglio con Contegrán, cuando gente de la AFI, y todo cierra por ese lado, le llevaba el fallo ya hecho para que condenara a Pablo Moyano, por ejemplo. Ahora que sabemos que era todo un plan, siguen tan tranquilos, tan campantes, no hay ningún tipo de problema. Es desconsolador, Lourdes. Bueno, recordemos que días atrás hablamos con Ramos Padilla y decía, es tan grave lo que está pasando que tenemos que empezar a ver la responsabilidad del sistema judicial. El 1 de febrero hay una marcha para pedir la renuncia de los miembros de la Corte y Ramos Padilla dice, sería bueno que el presidente se sume, ¿no? Y que encabece esta movilización. Pero ¿por qué salieron a linchar públicamente a Juliana Di Tulio, incluso desde diferentes sectores políticos, desde el Poder Judicial también? Ella reclamó el juicio político contra Contegrán por la presunta vinculación en este armado de causas judiciales contra sindicalistas, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué? Fíjate lo amplio de este tema, que Aníbal Fernández habla de la manera en que Macri se inmiscuía en asuntos que no le correspondían. Esto decía Aníbal Fernández sobre la responsabilidad y la denuncia que debería recaer sobre el expresidente. Quiero creer que hay algún fiscal federal en algún momento va a tomar las cartas en el asunto y va a hacer una denuncia por sedición, porque aunque sea una mierda lo que se trató en la reunión, no hay ningún derecho por parte del Estado Nacional de meterse dentro de las políticas del Estado provincial. Es sedición, dice ya, de un año a 6 años de pena, del artículo 229 de nuestro Código Penal. Es muy interesante lo que dice Aníbal Fernández y además tiene muchísima razón. Cuando uno escuchaba en el 2017 a Macri y Vidal hablando sobre la detención de Pata Medina y ahora vemos qué era lo que estaban preparando específicamente contra Pata Medina, contra Moyano, y cómo lo hacían en un plan coordinado de la AFI, de autoridades del gobierno de la provincia de Buenos Aires, en este caso
con asistencia, seguramente complicidad del gobierno nacional, uno ata los cabos y dice, no puede ser, lo estaban haciendo de una manera tan deliberada y mandan presa a la gente sin tener los fundamentos jurídicos, porque no se trata de defender a un sindicalista del que poco uno puede saber en líneas generales, pero sí se trata de entender que había un plan para meter los presos a todos si fuera posible. Entonces, vale la pena este archivo que tiene el equipo de producción con Ricardo Gutufós, el que le mando mi gran abrazo, de Macri y Vidal, hablando del momento en que detuvieron a Pata Medina, y ahora sabemos cómo fue la historia. Esto sucedía en 2017. Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal también se refirieron a la detención del sindicalista conocido como el Pata Medina. No hay lugar para comportamientos mafiosos. Hay varios en distintos sectores que creen que tienen derechos especiales que trascienden la Constitución Nacional. No hay más lugar para la extorsión, para el apriete, para la mafia en la provincia de Buenos Aires ni en la Argentina. Por un trabajo que está hecho entre todos, por un Estado que no es más cómplice, que no mira más para otro lado, y por una justicia que avanza, por una justicia que después de mucho tiempo empezó a avanzar de verdad. Es tan doloroso, y tiene mucha razón Titulio, porque por esto, que es demostrativo de qué era lo que estaban haciendo, por qué lo hacían, cuál era el propósito, esta inmoralidad de María Eugenia Vidal, y ella sigue sin ningún tipo de problemas, no paga ningún peaje en la ruta de su vida política por algo tan estrafalario. Es enloquecedor a veces, pero bueno, hay que enfrentarlo, por lo menos poder denunciarlo, que esto trascienda, que se haya sabido que están ahí atribulados, confundidos, sin saber qué decir, Lourdes, Fernando. Me parece que por lo menos sirve para que entiendan los que quieren entender. Yo leía hoy con entusiasmo una nota de Sebastián Plut en Página 12, un psicólogo, uno de esos capos que nos ayudan a pensar mejor. Y él dice, en una parte de la nota, hemos estudiado a los violentos, a aquellos capaces de perpetrar actos crueles, y a los ideólogos que no toman el garrote pero definen quiénes lo harán y sobre qué pescuezos. Sin embargo, las circunstancias son una condición esencial, son aquellos que quizás no disparan un fusil, no arrojan piedras sobre el descalzo, ni insultan dolorosamente al que ya ha sido estigmatizado. Es el circunstante aquel que no la ve venir, ese ciudadano, traduzco por lo menos a mi manera de entender, es sencillamente un desprevenido, esa persona que nos está escuchando y oye a Vidal y a Macri decir lo que estaban diciendo en tiempos en que detenían al Pata Medina, cuando ahora se sabe cómo era que lo llevaban a cabo. O es más bien, sigo con Plut, un aportante crucial de la tragedia. Nosotros como ciudadanos, nuestros silencios, la indolencia, ¿es un aportante más a la tragedia? Igual, o por lo menos con una estatura bastante cercana a la que tienen estos personajes increíbles e impresentables. Termina diciendo en esa parte, es un indolente que muy posiblemente, estoy hablando del ciudadano por mi lado, es la traducción que me permito hacer respetuosamente, es un indolente que muy posiblemente también concluya en la vereda de las víctimas, padeciendo la violencia y sus estragos más o menos directamente. Me parece que por ahí pasa todo esto, ¿no? Que hay una especie de mirada tranquila, bueno, ahora se sabe, tendría que haber una reacción, yo no sé cuál, ciertamente, pero mucho más vigorosa, para que esto sea exhibido como un acto contra la República. Jurídicamente, esto es muy vulnerable. Humanamente también, porque se trataba de mandar gente inocente a la cárcel a la que le inventaban los delitos. Y desde el punto de vista político, es la cosa más incorrecta, porque la política tiene que dirimirse con todas sus bajezas ya aceptadas, tiene que manejarse sin caer en episodios tan deleznables como estos que estamos mencionando.
No hay más lugar para la extorsión, para el apriete, para la mafia en la provincia de Buenos Aires ni en la Argentina. Por un trabajo que está hecho entre todos, por un Estado que no es más cómplice, que no mira más para otro lado, y por una justicia que avanza, por una justicia que después de mucho tiempo empezó a avanzar de verdad.